el interés por el estudio y la medida de las características psicológicas del ser humano ha sido un tema que se ha tratado desde las antiguas civilizaciones humanas. Podemos dividir esta historia en tres antecedentes, que son los antecedentes protocientíficos, pseudocientíficos y científicos como tal. En el caso de los antecedentes protocientíficos se caracterizan o resaltan tres momentos, que son las ideas griegas, en donde Platón, Aristóteles y Sócrates describían al ser humano desde su perspectiva, desde diferentes perspectivas, y explicaban que cada uno era diferente y podían encasillar en alguna clasificación. Un ejemplo de ello es que en el trabajo La República, Platón decía que los seres humanos no somos iguales y que podíamos adaptarnos según nuestras características a alguna profesión. Otro ejemplo, otro hito resaltante dentro de los antecedentes son la astrología y la fisionomía. En el caso de la astrología se trata de un momento místico de la historia en donde se trata de describir al ser humano según el signo zodiacal al que pertenece. Entonces se determinaba, según esta situación, las características que podían tener dentro de sus actitudes o maneras de actuar. En el caso de la fisionomía, uno de los más representativos fue Hipócrates, perdón. Entonces él trataba de describir al ser humano mediante 4 temperamentos o humores, como él los llamaba, y según la característica que el ser humano presentaba, podía encasillarse en alguna de estas características o clasificación. Asimismo, en la antigua China ya se veían registros del estudio de las características psicológicas del ser humano en la dinastía Han, que estoy hablando casi 2200 años antes de Cristo. Entonces, aquí podían hacer test o instrumentos a cada uno de sus empleados para ver si sus características psicológicas o sus actitudes estaban o encajaban con las características del trabajo o función que ellos iban a desarrollar. En el caso de los antecedentes pseudocientíficos podemos resaltar el trabajo de Juan Huartes de San Juan en España en 1575, que hizo el examen de los ingenios, en donde trataba de clasificar las características o actitudes de cada persona y asimismo cómo era la manera de aprender de ellos y adaptarlas a los diferentes tipos de trabajo o características que necesitaban en cada profesión. En el caso de los antecedentes científicos, estos no se desarrollan hasta finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, con el desarrollo del campo de la psicología científica. Asimismo, se debe agradecer a los trabajos de Binet, Cattell y Galton, que ellos fueron los que asentaron las bases conceptuales, en el caso de Binet, metodológicas en el caso de Galton y tecnológicas en el caso de Cattell del psicodiagnóstico. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de Francis Galton, él sistematizó la recolección de datos y su tratamiento estadístico para la utilización de investigaciones cualitativas o en el caso de investigaciones psicológicas. En el caso de Cattell, él fue el primer psicólogo que hizo o nombró la palabra test mental. Asimismo, creó la primera batería de test o batería de instrumentos para poder evaluar funciones sensoriales, perspectivas y funciones motoras. En el caso de Binet, él tuvo una perspectiva completamente distinta para la evaluación de características psicológicas, porque no se centró en funciones sensoriales de perspectiva o motora como lo hicieron sus antecesores, sino que se centró en la evaluación de funciones superiores. Y aquí es donde se nombra por primera vez los test de inteligencia y la edad mental. Otro influyente dentro del desarrollo del psicodiagnóstico fue Ligner Wigner, que él fue la primera persona que creó un centro para el diagnóstico y evaluación de trastornos psicológicos o características psicológicas en niños. Él no solamente utilizaba instrumentos como el test, sino que también aplicaba técnicas como la observación para poder realizar estos diagnósticos. A mediados o a la mitad del siglo XX hubo un apogeo en la creación y evaluación de test psicológicos, puesto que respondía a acontecimientos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí necesitaban evaluar a los soldados para poderlos direccionar a las diferentes áreas donde podían trabajar. Cuando hubo el apogeo del conductismo en los años 70, hubo un paro en la creación de test proyectivos y psicométricos, pero no obstante, cuando hubo o se reanudó la aplicación de la psicología experimental, esto se modificó.
La evaluación psicológica es una disciplina cuya finalidad es la descripción, clasificación, predicción y explicación de la conducta o el comportamiento humano en base a garantías éticas y científicas direccionadas al diagnóstico, orientación, selección y tratamiento del dicho comportamiento, es decir, es la base de toda la psicología aplicada. En concordancia a este contexto, que la evaluación psicológica es la base o la columna vertebral de la psicología aplicada, tiene que ser un proceso útil y un proceso que pueda ser aplicable a las diferentes necesidades de los campos de la psicología, pero tiene que también tener unos pasos o unas fases para poder realizarla de manera coherente y que sea concordante y se pueda utilizar también en los diferentes campos sin necesidad de alterarse. Entonces tenemos que decir que este proceso de evaluación psicológica rige en tres características principales, que es la toma de decisiones, la creación y comprobación de hipótesis y la solución de problemas. Las fases o proceso de evaluación consisten en 9, como lo mencioné anteriormente. Entonces, las 4 primeras están orientadas a la evaluación en sí, que sería la recogida de información, donde uno se entrevista con el cliente por primera vez y comienza la recolección de datos en la historia clínica y evaluación mental. Lo que es la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, es decir, a partir o a base de la información que yo recogí en la primera entrevista, formulo una hipótesis que puede ser negada o puede ser aceptada posteriormente, y los enunciados verificables, es decir, veo cuál es la demanda, por qué lo hace y trato de hacer una triangulación de datos en sí. La primera contrastación de la hipótesis, que es aquí donde voy a verificarla, y al final tengo un resultado inicial en donde puedo decir que ya tengo un diagnóstico sobre el comportamiento de la queja que tenga el paciente. A partir de aquí ya se realiza otros pasos y se realiza el tratamiento, que sería la formulación de la hipótesis de tratamiento, es decir, como yo voy a tratar de modificar esta conducta, también se realiza el tratamiento en sí, que es el proceso que yo voy a aplicar para el cambio de conducta. Luego hago la constatación de hipótesis, es decir, verifico y evalúo el proceso o la aplicación del tratamiento, puesto es un proceso evaluativo que dependiendo de la evaluación se puede modificar. Al final hago los resultados, en donde verifico con el paciente qué se cambió, qué se pudo mejorar, y al final, a partir de este proceso, en un tiempo posterior, yo realizo lo que es el seguimiento, que me va a permitir ver si los cambios que yo tuve en el tratamiento se afianzaron a la vida del paciente o fueron temporales. La evaluación psicológica, al ser la base o la columna vertebral de la psicología aplicada, tiene diferentes límites y alcances según el campo de la psicología que se aplica. Asimismo, se puede regir o se puede decir que los límites de la evaluación psicológica también se rigen por los procesos o la deontología de la evaluación psicológica, pero eso es un tema que se va a hablar más adelante. En sí, los límites de la evaluación psicológica en cualquier campo que se aplique estarían destinados a si el evaluador no tiene los conocimientos o características y actitudes adecuadas para realizar un pronóstico, este no va a ser válido y no va a ser apto para el tratamiento o para hacer una información válida para la persona, ¿no? También está la filtración de información, que no se debe realizar por ningún evaluador. También se direcciona al sentido de que si no se tienen claro el tipo de informe y el tipo de persona que se está tratando, no se va a poder realizar una evaluación psicológica adecuada, y también no tener un consentimiento informado del paciente, es decir, no se hace un rapport con el paciente anteriormente y este no concede que se pueda realizar diferentes tipos o aplicar diferentes tipos de instrumentos dentro de la evaluación psicológica. En el caso de los alcances, estos dependerán específicamente del campo de la psicología que se realice. Por ejemplo, en el caso de la psicología forense, los alcances de esta estarán direccionados a la razón judicial del campo de la psicología. En el caso de la neuropsicología estará direccionado, los alcances estarán direccionados al tratamiento o a la evaluación de síndromes o algún trastorno que sea de tipo biológico y que tenga trastornos conductuales o psicológicos a partir de estos, y así sucesivamente. Entonces los límites y alcances, en resumen, se puede decir que van a depender del campo de aplicación de la psicología de donde se los vea.
La deontología es el proceso por el cual se crean las normativas que rigen cierta profesión o cierta actividad. En este caso sería el cuerpo normativo o ético que direcciona el accionar del psicólogo dentro de la evaluación psicológica. En el caso del código deontológico, el código de ética de la evaluación psicológica, este está regido por el código que se le establece en cada país. Es decir, aquí se establece el código de ética en base al Ministerio de Salud Pública, pero también existe un código de ética o deontológico basado en el APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatras, que también puede ser aplicado dentro del desarrollo de la evaluación psicológica. Entre los dos códigos deontológicos, tanto el de APA como el del Ministerio de Salud Pública, se puede resaltar diferentes características o pautas que se le da al psicólogo para realizar la evaluación psicológica. Entre esas tenemos la base de la evaluación, es decir, que el psicólogo entre sus características explica que el psicólogo tiene que tener una base fundamentada y sustentable para poder realizar las recomendaciones, análisis y diagnósticos dentro del proceso de evaluación psicológica. Es decir, que el psicólogo tiene que tener o tiene que ser cualificado y tener conocimientos que sustenten su accionar dentro de esta evaluación. El psicodiagnóstico es un proceso o un conjunto de técnicas que se realiza para obtener datos y estos ordenarlos para dar una explicación exhaustiva del comportamiento del paciente. En este caso, el psicodiagnóstico se basa en el método científico, en el método clínico, que es un conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera exhaustiva para poder explicar con una sustentación científica el comportamiento humano. Este proceso está orientado a 6 pasos que son la observación, la indagación, la confirmación, la extracción o diagnóstico, el pronóstico y las sugerencias de intervención. Es decir, esto está ligado con el proceso de evaluación psicológica en sí, puesto que es la base científica que el psicólogo tiene para poder sustentar todo el proceso de evaluación psicológica que nosotros realizamos. En la evaluación psicológica nosotros tenemos que analizar no solamente el diálogo, la queja o la demanda del paciente, sino que también debemos observar las acciones no verbales del mismo, puesto que esto también nos puede traer información importante y significativa para el proceso de evaluación que estamos realizando. En este caso, el material simbólico que se obtiene de ahí de alguna manera tiene que convertirse o sustentarse en un dato o en un material científico que tenga una base que sea verificable y que pueda ser debatible. Entonces aquí donde entra el análisis de contenido, que no es más que un proceso de triangulación de datos, de depuración de datos y de sobre todo contrastación de hipótesis, en donde vamos a verificar, confirmar o denegar las diferentes hipótesis que tenemos, pero a partir del análisis de contenido. Entonces el análisis de contenido es muy importante dentro de la evaluación psicológica porque nos permite convertir el material simbólico o el material cualitativo que nosotros tenemos a un material cuantitativo si es el caso, y sobre todo un material que sea científico y que sea debatible para la evaluación psicológica. Dentro de este proceso del análisis de contenido podemos tener 4 elementos principales dentro de este proceso. Entonces esto sería la objetividad, que tiene que ser el procedimiento por el cual nosotros como observadores aseguramos que no hay ninguna interferencia subjetiva y que esta información puede ser verificada y puede ser debatida. También tenemos la sistematización, que hace referencia al proceso o al proceso de ordenamiento, al proceso de ordenar dichos fenómenos que estamos observando. El proceso de cuantificación quiere decir que podemos como que enumerar o anotar los fenómenos que estamos viendo para así sea más fácil el análisis de contenido. Y el cuarto paso sería el objetivo de manifiesto, que quiere decir que uno asegura que esta información que ha modificado, ha convertido a material simbólico a un material científico, sea viable, verificada y sin intervención intersubjetiva de tanto del evaluador, de la evaluada como del contexto.
autobiografía es súper tradicional utilizarla dentro de las ciencias sociales, por esto que se utiliza desde como método bibliográfico dentro de la sociología, la antropología y la psicología. Aquí los profesionales trataban de analizar las historias de los personajes más importantes de, como propiamente digo, de la historia de la humanidad. ¿Pero qué es la autobiografía? La autobiografía viene de la palabra de las palabras griegas auto, que significa propio, bio, que significa vida, y grafo, que significa escritura. En sí, podríamos decir que es la narración propia de la vida de un ser humano, en donde se establecen acontecimientos importantes, el nacimiento y vivencias que él quiera plasmar, y sobre todo las emociones que estén sincronizadas o acorde a dichos acontecimientos. En el caso de la utilización de la autobiografía dentro de la evaluación psicológica, esto puede ser un elemento complementario a la evaluación objetiva. Esto sería una evaluación subjetiva, puesto que es un autoinforme evaluativo de la propia autora, en donde va a recalcar, como dije, emociones y sentimientos importantes que pueden relacionarse con acontecimientos que sean importantes dentro del caso y que están plasmados dentro de la evaluación objetiva del evaluador. Entonces podríamos decir que es una técnica complementaria que podría utilizar el psicólogo para darle más intimidad al paciente, de poder describir acontecimientos que tal vez a simple vista o en la interacción de la entrevista con el psicólogo no lo podrá decir de manera, con manera o con confianza. En el caso de los test psicométricos se trata o significa psicoimetría, el estudio a la medida de los fenómenos psíquicos, es decir, que se trata de medir las habilidades cognitivas y los rasgos de personalidad de la persona que se está estudiando. Este tipo de test psicométricos están relacionados a la respuesta de diferentes alternativas dentro de una categoría, es decir, tienes opciones de respuesta y la persona tiene que tratar de responder las diferentes categorías eligiendo una opción de respuesta. Esto se lo realiza, por ejemplo, en la psicología científica, para tratar de diferenciar a las personas por rasgos de personalidad o funciones cognitivas. El fundamento teórico de los test psicométricos está en que el ser humano está diseñado, caracterizado por atributos intrapsíquicos, es decir, atributos internos que tienen manifestaciones de conducta externa. Entonces, lo que busca el test psicométrico es evaluar estas conductas o estas manifestaciones de conducta externas para ver qué tipo de nivel o cómo están esos niveles de atributos intrapsíquicos, esos atributos internos, cómo están evaluados. Esto se evalúa a través de, como dije, ítems baremados, es decir, a través de la estadística se le otorga un cierto puntaje y dependiendo de la respuesta de la persona va a obtener un puntaje en general. Entonces esto va a determinar qué tipo de personalidad tiene o qué rasgos, por ejemplo, en test de inteligencia tiene, y se los compara dentro de un grupo normativo, es decir, un grupo que comparte las mismas características de esta persona. Puede ser el sexo, la raza, condición social, contexto, que pueda decir de este grupo normativo tú estás hacia la media, de la media hacia arriba o de la media hacia abajo, o estás en el grupo normativo. Y entonces eso es lo que realiza el test psicométrico en general. Pero esto tiene cierta limitación porque no contempla otras características del ser humano como un instrumento biopsicosocial. En el caso de los test proyectivos, perdón, estos test proyectivos deben su nombre al mecanismo de defensa de proyección que nombró Freud. Entonces, lo que quiere decir es que la persona externaliza esa tensión que tiene dentro hacia otra persona y por ende es liberada de esa tensión de manera interna. Eso es lo que trata de hacer el test proyectivo a través de analizar la personalidad. Trata de analizar la personalidad, perdón, a través de dibujos o algún estímulo que haga que la persona exponga esa tensión que tiene de manera interna y que la exterioriza hacia los terceros. Este tipo de test proyectivos se dan a través de dibujos libres, dibujos de algún tema, la interacción con algún estímulo estandarizado con tal de que se exteriorice la conducta que causa tensión de manera interna. Entonces aquí no va a haber un grupo normativo, no va a haber una comparación para ver si estás dentro de la media, sino que cada caso en donde se aplica el test va a tener su propia respuesta y hay que entenderla y analizarla en concordancia o coherencia con el caso que se está teniendo. Por lo general esto se aplica en niños
en donde se realizan dibujos libres y se puede luego evaluar con el evaluado, ponerle preguntas a base de este dibujo para que él pueda responder y así obtener información significativa. En este caso siempre se ha tenido un cuestionamiento con los test proyectivos, puesto que se dice que no tiene una sustentación científica a diferencia de los psicométricos, que tienen una estandarización y una evaluación estadística. En este caso, como es un poco más subjetiva, siempre se tenía esa limitante, pero es muy útil para trabajar con niños o cuando no se tiene una expresión ya desarrollada.